Ya. Entonces ahora comenzamos. Entonces, ya. Ahí estamos, entonces. Vamos a trabajar entonces con números racionales. Bueno, en algún momento vamos a ver potencias, ¿cierto? Pero nos vamos a meter hoy con números racionales, ¿cierto? Con números que se pueden escribir con fracción. Entonces, trabajamos la semana pasada, ¿cierto? Algunas de estas cosas. Trabajamos el tema de las fracciones, el tema de lo que es el inverso aditivo, ¿cierto? Del opuesto, el inverso multiplicativo, el recíproco, ¿cierto? Y lo que era el número mixto, cómo transformar de número mixto a fracción o no, de fracción impropia a número mixto. Entonces, el inverso aditivo, recordar que el mismo número pero cambiado de signo, el inverso multiplicativo recíproco era la misma fracción pero dada vuelta en sus términos, y incluso si el número entero le colocaba un 1 abajo y podía hacer esto mismo. ¿Ya? Recordar que el inverso multiplicativo es de un número, es otro número, tal que al multiplicarlo siempre da 1. Teníamos también suma y restas de fracciones, que cosa vista alguna vez con mínimo como múltiplo, con método. Aquí está con fórmula en realidad, que si ustedes no es necesario que la aprendan, ¿cierto? Pero esta fórmula recuerden que sirve solamente para dos fracciones, entonces tiene ese límite, esa limitante que no tiene el método del mínimo como un múltiplo. Multiplicación de fracciones, multiplicación para el lado entre las fracciones, ¿cierto? Ahí está el ejemplo. 1 por 5, 5 arriba, 3 por 4, 12. Se puede, ojo, lo que vimos en el capítulo anterior, con fracción algebraica, recuerden que se puede simplificar antes de multiplicar, ¿ya? O de dividir si se pasa a multiplicación. Entonces ustedes podrían ahí en esa parte donde estoy marcando, simplificar. Y eso les va siempre a dar una ventaja, si pueden hacerlo. La división de fracciones, la primera división se mantiene igual, la segunda se invierte y se multiplica para el lado. ¿Ya? Denominadores no pueden ser, en este caso, 0, ¿cierto? Y ahí está el ejemplo. Y eso lo estuvimos viendo en la última clase, ¿cierto? Trabajamos hartas cosas de fracciones, pero habíamos quedado en ese aspecto. Bueno, cómo comparar dos fracciones o cómo comparar un grupo de fracciones también vimos cómo hacerlo. Ahí hay varios métodos. El más natural, si es que no se nos olvidó, es pasar todo a decimal y con los decimales compararlos entre sí. Recuerden que pueden haber negativos, entonces también se hace la comparación con signos. Si es menor a mayor, empiezo por los negativos y después con los positivos. Si es de mayor a menor, empiezo con los positivos primero y después los negativos. Y también está el otro método de igualar denominadores. También puede ser útil amplificar o simplificar las fracciones para que queden con el mismo denominador, cosa que sea el numerador el que decida cuál es la fracción mayor o menor, o del medio, o pueda permitir ordenar. Recordad que eso también distingue números negativos y positivos, fracciones negativas con fracciones positivas, hay que considerar ese tema del signo al momento de ordenar. Y el de dos fracciones, que es la multiplicación cruzada, siempre usada para comparar dos fracciones. ¿Ya? Bueno, potencias lo vamos a ver en su momento. Vemos si la vemos dentro de esta clase, pero quiero pasar a la relación que hay entre fracciones y números decimales. ¿Ya? Recordar que existen varios tipos de números decimales, son 4 en realidad, pero hay solamente 3 que se pueden transformar a fracción. El finito, decimal finito, el infinito periódico y el infinito semiperiódico. Entonces ahí sale explicado, con un ejemplo, cómo transformar un número decimal finito a fracción. Entonces fíjense ahí el 0,2, arriba se coloca el número sin la coma, y abajo se colocan potencias de 10, 10, 100, 1000, ¿ya? Dependiendo de cuántas cifras decimales tenga este número. ¿Ya? Este tiene una cifra decimal, un 0. Si esto hubiese sido con 2 cifras decimales, 2 ceros. Y 3 cifras decimales, 3 ceros. Quizás, lamentablemente, un ejemplo quizás no es suficiente.
para poder entender eso. ¿Ya? Si lo coloco aquí en la pizarra, por un momento, si tengo 5,25, entonces ahí sería 525 partido 100. El tema de la simplificación ya es maquillaje nomás, dependiendo de que si se puede o no se puede simplificar. En ese caso sí se puede simplificar por lo menos por 5, pero eso ya es la parte final. Entonces, recordar que eso se extiende para más valores. Si es infinito periódico, en el numerador se tiene que restar. Arriba siempre se parte con el número sin la coma ni la rayita, ¿cierto?, de periódico, y se le resta todo lo que no tenga rayita a la izquierda, se le quita la coma y todo. Quizás este no es el mejor ejemplo, no es el único, pero vamos a colocar por lo menos uno más. Y se hace la resta, y arriba va a quedar el resultado de la resta. Y abajo nos vamos a fijar cuántas cifras tienen rayita o cuántas cifras tienen periodo, ¿cierto? El periodo, como tiene una cifra, entonces voy a colocar un 9. ¿Ya? Tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces eso es lo que muestra el ejemplo que está a la derecha. Quizás no es el mejor, vamos a colocar otro aquí. 1,234. Entonces fíjense ahí, la cifra tiene 3, ¿cierto? Cifras periódicas. Entonces abajo tiene que haber 3 9. Y arriba colocamos el número sin la coma ni la rayita, 1234, y le tengo que restar la parte entera lo que no tenga rayita, o sea, en este caso, 1. Bueno, resuelvo la resta, y después veo si se puede simplificar. En este caso se puede, pero los dejo para ustedes que lo hagan. ¿No? Se puede simplificar por 3, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Eso habría que verlo después. Entonces, eso sería un ejemplo para la segunda. Vamos con la última, que combina un poco de ambas, que es el infinito semiperiódico. ¿Ya? El infinito semiperiódico tiene, además de, si se fijan, después de la coma, tiene una parte que tiene periodo, en este caso representado con el 2, y una parte que está entre la coma y el periodo, que se llama anteperiodo, ¿ya? Que hay una parte ahí entre medio que no es infinita, que en este caso está representado con el 1 y el 3. Eso se llama anteperiodo. Entonces, tenemos una parte entera, un anteperiodo y un periodo. Entonces, para transformar un número de este tipo, hay que hacer lo siguiente. Se coloca, como siempre al principio, el número sin la coma, sin la rayita, el número que representa. No vamos a colocar 0 a la izquierda porque obviamente no ganamos nada. Entonces queda 132. Le vamos a restar la cifra que quede antes de la rayita, antes del periodo. Entonces en este caso queda 13. Entonces restamos 13, bueno, queda 119. Y abajo esta es una combinación entre el método 1 y el método 2, por decirlo de alguna forma, de lo que vimos recién. Aquí hay un error, fíjense, un error en un apunte. Esto no es 990, esto es 900. Miren, fíjense, por si acaso lo vamos a corregir. ¿Cuántas cifras? De hecho dice, tantos 9 como cifras tenga el periodo. O sea, hay una cifra que tiene periodo, que es el 2, un 9. Y tantos ceros como cifras decimales tenga el anteperiodo. O sea, como está el 1 y el 3 que no tienen rayita, 2 ceros. Entonces eso es 900. Eso está mal. Eso son 900. ¿Ya? Si lo tienen ahí, para que lo consideren, página 12, asterisco por último, hay un error ahí en ese ejercicio. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo para que lo veamos. Aquí lo vamos a agrandar. ¿Sí? Entonces, 4,592 semiperiódico. Entonces, acá sería 4.592. Siempre parto del número sin la coma ni la rayita. Le resto lo que no tiene periodo, o sea que ahí queda 45.
Y abajo, como esto tiene dos cifras, 2,9, y como este anteperiodo tiene una cifra, un 0, 990. Hacemos el resultado de la resta, si no me equivoco, debiese quedar 4.547 partido por 990. A primera vista pareciera que no se puede simplificar, a primera vista, pero después uno podría corroborar si es que se puede o no se puede. Ahora, números tan grandes es difícil que ustedes lo trabajen. Yo creo, tengo fe que no van a trabajar quizás con un número tan grande. ¿Ya? Pero yo vuelvo a decir que yo quiero hacer un paréntesis en esta parte, que en pruebas de este tipo, ustedes tienen que tener súper claro la relación que hay entre decimales y fracciones, y mientras más puedan memorizar esa relación con fracciones sencillas, van a ganar tiempo. Por ejemplo, las de denominador 2, esas cosas uno puede perfectamente hacer una relación incluso simplificada. Entonces, yo, por ejemplo, en mi memoria, en mi experiencia, yo sé que 0,5 inmediatamente es un medio, o que 1,5 es 3 medios, o que 7,5 es 7 medios, perdón, 15 medios. ¿Ya? Con las de denominador 2 son fáciles. Las de denominador 3, las de denominador 4, por lo menos denominador 100, 10. Ya después del 10 como que es un punto más complejo. Incluso ya con el 9 ya es un poco más complicado. Si uno es capaz de dominar la relación entre decimales y fracciones, puede ahorrarse mucho tiempo en algunos ejercicios. Y mientras más tengan ese dominio, más fácil les puede salir esta transformación. O sea, por ejemplo, mi memoria de 3 octavos es 0,375. Entonces sé que esas relaciones hay entre una y otra. ¿Qué ventaja tiene eso? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero hacer al revés, 0,375 sería 375 partido por 1000 y habría que simplificar. Pero como está la memoria, de trabajo con fracciones está denominador 8, eso yo ya sé en mi mente que es 3 octavos. Entonces, me ahorro la simplificación. No sé, yo pienso en el 0,75, eso vale 3 cuartos. Fracciones que son más comunes. Si ustedes pueden dominar eso con la experiencia, van a ir ganando tiempo o van a poder hacer ejercicios con números más pequeños. ¿Cómo me lo explican? Por ejemplo, si ustedes tuviesen un medio más 0,75, ustedes tendrían que colocar, si no saben esto, colocar esa suma de fracciones, ¿cierto? Si no supieran la relación, harían eso. Pero si usted sabe en su memoria que eso vale 3 cuartos, tendrían un medio más 3 cuartos. Y claramente hacer esa suma es mucho más fácil que hacer esa suma. Claramente estoy trabajando con números más pequeños, entonces ustedes en la experiencia tienen que aprender a dominar la relación entre fracciones y decimales, por lo menos sería una ventaja hasta denominador 8 o múltiplos, mejor dicho, potencias de 10. ¿Ya? Por ejemplo, el denominador 3 genera números periódicos. Por ejemplo. O sea, 5 tercios es 1,6 periódico. Entonces, cuando ustedes tengan 1,6 periódico, tienen 5 tercios. Y por último, recordar el periodo 9. 2,99, por ejemplo, si tengo 2,9 periódico, eso vale 3. Eso también son cosas que de repente no se consideran. ¿Ya? Si uno transforma esa fracción, van a llegar que simplificando y todo les va a dar 3. El periodo 9 siempre como que, de alguna forma, comillas, como que se redondea, comillas. ¿Ya? Pero eso está comprobado, que si yo le coloco un 9, pues sería 2, por ejemplo. Ay, qué buenas sus tips, profe. De hecho, podría colocar esto, 4,09. Entonces eso debería ser, si no me equivoco, 4,1. Comprobemos. Siempre está 409 menos 40 partido en 90. Esto quedaría
300, si no me equivoco, 69, partido en 90. Déjenme a ver si está bien, a ver si no quiero enredarme tanto. Sí, está bien, 69. Sí, estamos ok. Da 4,1. Simplifico por 3, da 123, 30, dividido por 3, da 41 y 10, y ahí sí puedo decir que es 4,1. Entonces, siempre que haya en el periodo, ya sea en semiperiódico o periódico en sí, siempre que haya 9, o bueno, no vamos a colocar 2 9, pero por lo menos un 9, al final, obviamente, esto se podría aproximar o redondear. Comillas redondear, no es que se aproxime o redondee, eso equivale, son iguales. ¿Ya? No hay ni siquiera una aproximación. Eso ocurre con los 9. Seguimos. Para ir terminando, ¿qué más tenemos de decimales? Se nos fue, dentro del mundo de los decimales, que no tiene que ver con las racionales, tiene que ver con los infinitos no periódicos. Las raíces cuadradas, por ejemplo, de números que no den exacto, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 10, el número pi. Todos esos números son decimales que no se pueden pasar a fracción, ¿ya? Y se expresa mediante una raíz cuadrada, una raíz cúbica y así todo lo demás. Pasemos a la parte de aproximaciones. Pero entonces, ¿cuándo no se puede como poner fracción? Cuando el número es irracional, que tiene que ver, que es lo que vamos a ver a continuación, que cuando el número es un infinito no periódico. Por ejemplo, el número pi, las raíces inexactas, la raíz de 2, cualquier raíz que no dé exacta, por ejemplo, la raíz cúbica de 7, cualquier cosa de ese tipo, los irracionales, no sé, le pongo el número pi, que es súper conocido, ¿cierto? Todos esos números son números decimales que no son periódicos. No tienen una tendencia, no hay una repetición de cifras, como en este caso, ¿ya? Que uno puede colocar una rayita arriba. Todos esos números son irracionales. Ese es otro mundo que el que viene a continuación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Son números que no se pueden transformar a fracción. A menos, bueno, podría transformar la fracción si le coloco un 1, pero hablo de una fracción que no sea con denominador 1. Eso. No tienen una transformación a fracción. Entonces vamos a terminar, que igual esto tiene que ver un poco con cualquier tipo de números, no solamente racionales. Vamos a hablar un poquito de aproximaciones, antes de hablar de potencias, ¿cierto? Existe lo que se conoce como truncamiento o redondeo en el mundo de las aproximaciones, que cuando tengo un valor, y en realidad yo lo aplico quizás en resolución de problemas, principalmente, últimamente yo lo he estado usando harto en estadística, porque son problemas de aplicaciones. Entonces, muchas veces uno no necesita el resultado exacto, con, no sé, infinito, o con muchos decimales. Necesito quizás un resultado aproximado para poder interpretar. No va a ser necesario quizás tener el resultado exacto, y quizás voy a necesitar que sacrificar un poquito de información en pos de dar una información de la manera más resumida posible o agradable para quienes quieran interpretar una información. Entonces ahí aparecen formas de redondear, ¿ya? Mejor dicho, aproximar números decimales. Entonces, los números decimales se pueden aproximar de dos formas. La primera es la más conocida, hasta en los supermercados aparece, que es el redondeo, y es la más usada. El truncamiento, que es el que está arriba, es un poquito más raro, pero no es complicado. Entonces, el redondeo, ustedes ya saben, yo creo que deberían saberlo, igual lo vamos a repasar. El redondeo se puede ver como un criterio que tiene dos partes.
Entonces el redondeo tiene que ver qué pasa si la cifra está entre 0 y 4. ¿Ya? Y el redondeo puede ser cuando la cifra esté entre 5 y 9. Se entiende que incluidos, ¿cierto? Incluidos. ¿Ya? Más de alguno dice, ¿qué pasa con el 5 y con el 9? No, incluidos. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, siempre hay una cifra que hay que redondear. Entonces, por ejemplo, dice redondee 5,13 a la décima. Entonces, siempre que yo haga un redondeo, tengo que decir hasta dónde voy a redondear. Entonces, si tengo el 5,13, ¿cierto? Y me está diciendo la décima, la cifra de los décimos es la que tiene que ser redondeada. La marco con rojo. Entonces, hasta ahí voy a hacer la aproximación. Y desde ahí hago el criterio. Acuérdense que para hacer un criterio de aproximación, a partir de la cifra que estoy aproximando, tengo que ver la cifra siguiente. Si la cifra siguiente es menor que 5, está entre 0 y 4, esto se redondea, coloco la cifra 5, y esta cifra se mantiene. Y el resto se elimina. Y eso es el redondeo. Se ve la cifra siguiente a la que quiero aproximar. Si está entre 0 y 4, mantengo la cifra que voy a aproximar de la misma forma, y lo de la derecha se borra, se elimina. Otro criterio. ¿Qué pasaría el segundo caso? Si la cifra que quiero redondear ahora está entre 5 y 9. Redondee 4,987 a la centésima. O sea, me está pidiendo dos decimales. Décima, un decimal, ¿cierto? Décimo, un decimal, centésima, dos decimales. Entonces me está pidiendo que yo aquí haga el redondeo. Ahí está la cifra de la centésima. Entonces coloco 4, ahí no, 4,987, ¿cierto? Esta es la que quiero redondear. Veo la cifra siguiente, me doy cuenta que es una cifra que está entre 0 y 9, entonces en este caso cambia el criterio, el 8 no se mantiene, se agrega, no puedo decir una unidad, porque no es realmente una unidad, se agrega una cifra, mejor dicho, se le suma 1, entonces en vez de 8 queda 9, lo de la izquierda se mantiene, y se elimina lo que sigue después de la centésima. Entonces eso queda redondeado como 4,99. Profe, ¿y cuándo se habla de cuando uno trunca? Eso es lo que viene a continuación. Es más fácil. Partamos por lo más común. Entonces, el redondeo habla de esto. Hay casos especiales, por ejemplo, si por ejemplo yo se ha colocado esto típico, redondee 5,99 a la décima, por ejemplo. Puede pasar eso, por ejemplo, si quiero redondear este número a la décima, o sea, tengo que colocar ahí 5,9. Y me doy cuenta que si veo la cifra siguiente es mayor que 4, entonces aquí esto debería quedar redondeado como 10, ¿cierto? Pero ese 10, acuérdense que pasa a ser reserva de la cifra siguiente, entonces esto queda 6. Porque esto debería quedar 9 más 1, ¿cierto? Y ahí pasa a la cifra siguiente como 10, ¿cierto? Y yo no coloco 10, me queda 5,10. Esa cifra 10 pasa a ser una reserva que se le agrega a la cifra anterior. Entonces eso queda redondeado como 6. Eso es como un caso especial en el caso de redondear en este criterio. Entonces, le damos más importancia a esta porque aparte de que es la más usada, es comilla la más difícil porque tiene dos tipos de
2 pasos o 2 formas de proceder dependiendo del criterio si está entre 0 y 4 o si está entre 5 y 9. Vamos entonces a pasar a lo que dijo del truncamiento. Truncamiento. Como tenemos aquí hartos o algunos humanistas, deberían saber lo que es truncar. No sé, ejemplos. Hay ejemplos de truncar. ¿Cortar o no? Cortarse. ¿Es como cortar? Sí, Sí. es lo mismo. Entonces, Profe, y no es como, es que yo me acuerdo que en una guía nos preguntaban como truncar como, pero como algo más, como tengo que por... colocar la cifra que voy a truncar, claramente. Vamos a compartir pantalla para ver qué ejemplo aparece. Ya, ahí está. Ya lo vi. Espérenme un poquito. No me acuerdo. Truncar. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Entonces, fíjense ahí a la derecha, lo voy a marcar con la manito, dice 0,438 truncado a la décima. Entonces, es simplemente cortar, aquí lo colocan con 0, pero en realidad es simplemente cortar todas las cifras que estén a la derecha de la décima. O sea, la elimino nomás, como hacer un corte. Por eso es más fácil truncar que redondear. Entonces voy a ir a la pizarra para que lo veamos de forma más clara. Entonces, truncar, tengo que decir cuál es la cifra que voy a truncar, ¿cierto? Entonces yo digo 1,312, ¿cierto? Truncado a la centésima, por ejemplo. Entonces, voy a la cifra de la centésima, ahí, y corto todo lo que está a la derecha. O sea que ese 2 me aparece y queda todo lo de la izquierda. Entonces, cortar. Y eso queda, y eso es truncar. No tiene ningún criterio, simplemente identificar cuál es la última cifra que vamos a considerar, que en este caso me tienen que decir centésima, décima, entero. Sí, ya está un poquito más rebuscado quizás, pero porque no se hace mucho en la práctica, pero yo podría decir 53,8 truncado. Profe, y eso de por defecto, Ya, vayamos con eso. esa es lo que venía eso, como Truncado por a la defecto. unidad. ¿Ya? Por ejemplo, ahí yo tengo que truncar a la unidad. Entonces eso sería cortarlo aquí, ¿cierto? A la unidad. Ahí está la unidad, entonces queda 53. Y uno podría discutir, porque uno podría decir que parecería que sería más conveniente que estuviese más cerca del 54, ¿cierto? Eso es lo más natural que uno podría decir, porque el 0,8 está más cerca del 54 que el 53. Pero eso tiene el truncamiento, que quizás a mucha gente no le gusta, que ya lo mismo lo ve a la derecha, corto. Entonces, eso es súper importante ahí en el caso del truncamiento. Entonces, a ver, hablábamos de aproximación por defecto y por exceso. Entonces, ojo, un detalle quizás con los negativos, ¿cierto? Pero, bueno, la aproximación, los criterios de aproximación hay que tener mucho cuidado con el tema de negativos en algún momento, y lo vamos a tener que tener súper considerado. Miren. Volvamos al... Déjenme sacarle foto esta parte, para que no le saqué a nada. Se me había ido. Entonces vamos con esto, lo último, en estos minutos. Y ya estamos listos para trabajar en la guía 2 o 3, si quieren hacer. Partamos entonces, tenemos... a ver, vamos a la parte que te dijo Antonio. Entonces, observaciones, ¿cierto? Y aquí cuéntame. ¿Cuál es la guía que hay que hacer ahora, después de que termine La la explicación? oficial es la 2, la que entregamos la semana pasada, la de números racionales, pero yo sé que hay gente que ya adelantó el trabajo, que es solamente números racionales,
y puede trabajar en la guía 3, que es sobre el mismo tema. Y si alguien quiere adelantar más, les mandé una guía de potencias. ¿Ya? Ah, ya. Que tienen la oficial, comillas, para nosotros, que se tiene que entregar esta semana, es la 2 y la 3, yo creo que sería indicado, para ir avanzando. ¿Y la 3 es la de potencia? ¿O No, no? la 4. Ah, Porque ya. la 1 fue de enteros, la 2 de racionales que entregué la semana pasada, y ahora les mandé otra más de racionales. Están con respuestas, si no me equivoco, la última. Y la otra se las mandé recién con respuestas. Les mandé la respuesta. Lo primero que les mandé fue la respuesta de la guía que vamos a trabajar. Ya. Que se me había olvidado o alguien le sacó foto. Sí. Ya, pero vamos entonces a estas observaciones para terminar con la parte de explicaciones. Dice aproximación por exceso, aproximación por defecto y el error. ¿Ya? Entonces, se ve, ¿cierto? Ven ahí el... Entonces, ¿lo ven o no? A ver. ¿Qué cosa? Ahí está. Ah, sí. Aproximación por exceso, entonces, es si la aproximación es mayor que el número original. Aproximación por defecto, si la aproximación es menor que el número original. Y el error va a corresponder a la resta entre el valor exacto y su aproximación, como valor absoluto. Entonces, al final, si esa resta da negativos, pasa a ser positiva por un tema de valor absoluto. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar un poquito esto de las aproximaciones por exceso, por defecto, a ver si hay algo más que agregar abajito. No, ya. Entonces, lo vamos a explicar con números positivos, que es lo más fácil. ¿Ya? Y si no, vamos a hacer algún ejemplo en la próxima clase. Hay preguntas PSU sobre eso. Es el típico PTU. Partamos entonces. Ahí está. Ya. Entonces, fíjense que recuerden que para aproximar, ya sea truncando, o redondeando, puede que, si usted tiene, por ejemplo, 5,82, ¿ya? Aproximado a la décima, ¿cierto? Vamos a aproximar a la décima. Sería 5,8, ¿cierto? Aproximación. Digamos que todas las aproximaciones que vamos a hacer van a ser a la décima, ¿ya? Para que no nos compliquemos en esa parte. Podría hacerlo con la centésima, el entero, etc. Entonces yo sé que 5,8, ¿cierto? Sería de 5,82, sería la aproximación, incluso por redondeo, ¿cierto? Incluso por truncamiento, daría esto, ¿cierto? Entonces eso sería una aproximación por defecto. ¿Por qué? Porque este valor es menor que el original. La aproximación es menor que el original. Porque la aproximación es menor que el original. O sea, la aproximación obtenida es menor que el número original. Por lo contrario, si hubiese sido 5,87, esto generaría 5,9 si fuera redondeo. Entonces esto se llama aproximación por exceso. Esta aproximación es por exceso porque la aproximación obtenida es mayor que la original. Exceso. Porque la aproximación, que es 5,9, es mayor que la original. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que en el redondeo sobre todo en el redondeo, se van a dar cuenta que puede pasar cualquiera de esos dos casos. Que la aproximación sea menor que la original o que sea mayor que la original. Entonces, eso pasa mucho en el redondeo. O es defecto o es exceso. ¿Se entiende, no? Si es mayor, exceso; si es menor, defecto. Ahora, ustedes hablan de error.
Sacamos 1 y 2. El error sería la resta que hay, en el primero, la resta que vamos a generar entre la aproximación y el número original. O sea, aquí sería 5,8 menos 5,82. Pero para que quede como positiva, va a ser siempre valor absoluto. Para que el resultado, si es negativo, va a ser transformado a positivo. Entonces aquí sería menos 0,02, entonces quedaría 0,02 positivo. En el ejemplo 2, el error sería restar 5,9